Pichincha Universal, generando noticias. Iniciamos el diálogo con Andrés Castillo, constitucionalista. Caso del Consejo de Participación Ciudadano es el que nos preocupa en esta tarde, aparte de otros temas. Por cierto, la Comisión de Fiscalización está recibiendo en Comisión General justamente a los 4 vocales que pretenden ser enjuiciados y destituidos. Hay que recordar que el 24 de junio del 2019, el asambleísta Fabricio Villamar anunció el inicio de solicitud de juicio político en contra del presidente José Carlos Tuárez. Le voy a pedir a nuestro invitado Andrés Castillo que nos permita o que escuchemos este audio del asambleísta Fabricio Villamar para contextualizar la temática e iniciar el análisis. Adelante. El juicio político a José Carlos Tuárez procede por cuanto incurrió en prohibiciones constitucionales ilegales. El artículo 21, inciso 10 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación establece que no podrán ser designados ni desempeñarse como consejeros quienes sean representantes de cultos religiosos. La norma no se refiere al representante legal de una iglesia en particular, simplemente hace referencia a la necesidad de la ética laica, y esto implica que el Ecuador tiene que cuidar la separación entre la iglesia y el Estado. El señor Tuárez se identifica a sí mismo como el padre José Tuárez, tanto en los documentos que firma como en sus redes sociales, y el señor Tuárez adicionalmente mintió en la declaración juramentada en la cual expresaba no hallarse incurso en prohibiciones para su elección o para el desempeño de sus funciones. Son las 17:16, bueno, se da el juicio político, no se da, está analizando ahora mismo la Comisión de Fiscalización. ¿Son los argumentos jurídicos, legales, constitucionales, válidos? Doctor, buenas tardes nuevamente. Washington, buenas tardes, María Isabel. Un gusto. Sí, María Isabel. Qué gusto poder estar con ustedes una vez más. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. En realidad, para mí es un honor poder estar aquí con ustedes. En realidad, este tema del Consejo de Participación Ciudadana ciertamente que ha traído una serie de especulaciones, comentarios, puntos de vista, argumentos constitucionales, políticos, etcétera. Pero debemos entender que ciertamente la Asamblea Nacional no agota la fiscalización en un juicio político. La Asamblea Nacional tiene como facultad la del control político, y eso efectivamente es lo que está haciendo. El control político tiene como consecuencia final el llegar a un juicio político para censurar o no a una autoridad. Entonces, en efecto, ya estamos llevando adelante un proceso de control político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, de suyo, ya estamos caminando hacia allá. Lo que está sucediendo en este preciso momento en la Asamblea Nacional, que es el proceso a través del cual se da la posibilidad a los miembros del Consejo de presentar sus pruebas de descargo, hacen sin duda que se vaya cumpliendo el procedimiento de control político, y eso está en marcha. Ya lo demás es cuestión de votos, lo demás es cuestión de suma de voluntades, tanto en la Comisión de Fiscalización como después en el Pleno para una posterior censura. Lo que yo sí suscribo es que efectivamente los miembros del Consejo de Participación Ciudadana están dentro de las autoridades que son sujetas de control político. Por lo tanto, esos han sido los argumentos a través de los cuales el CAL ha llevado adelante el proceso de sustanciación del juicio político. Lo que venga más adelante, evidentemente, insisto, responde a de qué manera los interpelantes, las bancadas, se van poniendo de acuerdo para conseguir los votos en función de una u otra posición. Entonces, eso ciertamente es la conclusión de un proceso que viene ya desde mucho antes, Washington y María Isabel. Yo me voy a lanzar una barbaridad hoy día, quizás de pronto eso resulte un tanto estridente al oído, pero yo sí creo que dentro de un sistema constitucional, al menos del que Montesquieu conformó a través de la teoría, el Consejo de Participación Ciudadana ciertamente es una especie de tumor. Si es que hablamos en términos estrictamente médicos, un tumor es la acumulación de células que crecen indiscriminadamente dentro de un organismo, que no tienen una función fisiológica, pero que ciertamente puede llegar a dañar el cuerpo en su totalidad.
el Consejo de Participación Ciudadana, si bien es cierto, no encarna el poder de la función de transparencia y control social, se ha convertido en un epicentro de malestar en el manejo político y democrático del país. Y me voy a explicar por qué. Más allá del buen recuerdo que yo tengo del doctor Julio César Trujillo, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana aquel realizó una serie de actividades y tomó una serie de decisiones totalmente alejadas de la juridicidad, que sin duda resultaron molestosos a quienes no se veían beneficiados por aquello. Y por el contrario, este Consejo de Participación Ciudadana y los anteriores a los de Trujillo, en cambio, generaban una serie de inconformidades a los grupos que no estaban de acuerdo con sus decisiones, porque de entrada es una institución que de suyo no es democrática, que de suyo no representa en realidad los valores democráticos que dentro de un Estado de Derecho nosotros debemos entender. Entonces, esa disyuntiva hace que inclusive los más férreos defensores del Consejo de Participación Ciudadana como institución ya estén pensando en la posibilidad de reformar sus funciones o de eliminarlo más adelante. Y eso será un debate que nos traerá muchas divergencias y muchas contradicciones dentro del debate político, ¿no? Entonces, definitivamente el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser revisado en concepto, tiene que ser revisado como institución que forma parte de una función del Estado y, por cierto, tendrá que ser revisado en cuanto a los integrantes que lo conforman. Pero, ¿cómo debe entenderse entonces la legitimidad democrática de un consejo que, en base al juego político, evidentemente, resulta electo sobre la base de la voluntad popular, sí, en comicios libres, amplios y democráticos, entre comillas? Sí, es que justamente eso fue lo que no sucedió en su momento. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana, previo al transitorio, fue electo a partir de un círculo vicioso, como fue asimismo el transitorio. Pero este ya no. Y ahora este responde a un proceso a través del cual evidentemente no existió un proceso de presentación efectiva de propuestas. Porque venirme a decir a mí, o a usted, o a Marisabel, o a nuestros amigos que escuchan, que en efecto la ciudadanía escuchó con atención y pudo digerir las propuestas de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, eso no es exacto. No pasó, no es para exacto. nada. Entonces, estamos Fueron frente limitados a una serie de ciudadanos que iban a ser electos siendo convidados de piedra en la campaña, porque adicionalmente tenían prohibición expresa de hacer campaña, y yo, mitad en serio, mitad en broma, con compañeros y amigos, decíamos que era un concurso de quién recita más bonito el del cielo cayó una rosa, ¿no? Porque además, aquella propaganda que salía en los medios de comunicación financiada por el Consejo Nacional Electoral, era una propaganda que no presentaba mayores alternativas. Todos iban a ser nuestra voz, todos eran maravillosos, todos tenían un gran coeficiente intelectual, todos tenían una serie de características que a la final no se le logró demostrar a la ciudadanía que efectivamente fue así. Después esa elección fue contaminada por la política, porque tanto unos como otros sacaron una lista de quiénes eran los que en efecto tenían que resultar electos para gusto de los líderes que estaban promocionando esas listas, pero no porque en realidad la ciudadanía tenga una real conciencia de aquello. Y si a eso le sumamos esa importante corriente de analistas o de juristas o de gente que hace opinión que se lanzó en la campaña a favor del nulo, obviamente tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que puede tener los votos, pero no la legitimidad. Es decir, esos dos argumentos, esas dos coincidencias, felices coincidencias, debe tener un representante político: la legitimidad y los votos. En este caso pueden tener los votos, pero ciertamente la legitimidad democrática. El juego político va por los votos, no va por la legitimidad, porque lo que pretenden es reemplazarles a los 4 para poner 4 suyos, y aquí este consejo sea un organismo o un ente servil, apéndice del poder. Y a la larga es lo que yo le venía diciendo al inicio. Barbaridad. Una función fisiológica dentro del organismo que se llama Estado no tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Cuidado y nos equivocamos, porque hay muchos que dicen que el eliminar el Consejo de Participación Ciudadana implica una Asamblea Nacional Constituyente. Tal como se lo constituyó. Y eso no es exacto, pero desaparece. En todo caso, yo quiero decirle que el Consejo de Participación Ciudadana, Washington, no representa ni encarna la función de transparencia y control social. Debemos tener claro que la función fundamental.
Es el ente fundamental. Independientemente de cualquier cosa, porque Que nombra a las demás funciones. pero de control podemos y decir que transparencia. también es fundamental la Contraloría General del Estado, Pero ¿no? es el Consejo el que la nombra. Bueno, Y lo tiene sí, que nombrar ya, por eso también quieren votar. pero la función no desaparece. Es decir, los postulados que la Constitución establece es que habrá que llamar a Asamblea Constituyente en la medida en que se reforme o cambie o elimine una función del Estado. Y aquí no estamos eliminando la función permanece en el tiempo. Le voy a poner un ejemplo de pronto burdo, quizás no es exacto, pero para ilustrar lo que le quiero decir. Dentro de la función ejecutiva del Estado tenemos una serie de ministerios. Los ministerios forman parte de la función ejecutiva del Estado, pero no son la función ejecutiva del Estado. Imagínese usted si tuviésemos que llamar a Asamblea Constituyente para ver si es que tenemos o no un Ministerio de Defensa o si tenemos o no un Ministerio de Economía. Dentro de la función ejecutiva es el presidente el que tiene la facultad de poder nombrar o remover o quitar. Asimismo, en la función legislativa. En la función legislativa hay comisiones legislativas permanentes que funcionan y que están nombradas y que se organizan y que tienen problemas. Imagínese usted lo que sería llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para ver cuáles son las comisiones a través de las cuales funciona la Asamblea. Asimismo es en la función de transparencia y control social. Existen la Procuraduría, la Contraloría, las superintendencias y el Consejo de Participación Ciudadana es una institución más. Sí. Por eso es muy importante. Porque las funciones además fueron abstraídas o sustraídas de la función legislativa, ¿no es cierto? Entonces, yo le veo el problema desde qué va a pasar con las funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, pero la eliminación de suyo no requiere, en principio, una Asamblea Constituyente. Ya, vamos a desagregar algunos elementos. Ahora mismo se encuentran bajo la mirada del legislativo quienes han anticipado que será el imperio de las mayorías los que decidan la suerte o la que decida la suerte de estos 4 consejeros. Pero como usted es un experto jurídico y constitucionalista, nos puede guiar o dar luces en el sentido de cuán apegado están a derecho con esos argumentos de que si fue cura, no fue cura, si es que no se dieron cuenta de que fue cura, etcétera, o del incumplimiento o no de las funciones ya al frente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Hay mérito para el juicio político? Mire, ¿sí o no? Es lamentable lo que está sucediendo en el país. Y es lamentable, digo, porque efectivamente tiene un error de génesis esto. Esto es un círculo vicioso entre el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo Nacional Electoral. Porque finalmente quien califica las candidaturas es el Consejo Nacional Electoral. Que puso el transitorio. Exactamente. Y más allá de quién lo haya puesto, es facultad del Consejo Nacional Electoral el calificar las listas. El padre Tuárez ha dicho que él no es representante de un culto religioso. Mire, la Iglesia Católica tiene un solo representante. El Papa. Es el Papa, ¿no? Entonces, esa norma no es que le aplican para el Papa, pues. O sea, no es que el Papa nomás no puede ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana. No hay un reglamento de esa ley. Es que ni siquiera necesita, porque parecería que un representante también es un presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Un obispo de pronto, no sé. O el cura de barrio. El arzobispo de una ciudad. O no sé, yo no conozco la jerarquía de la Iglesia Católica, pero si es que es un párroco, yo lo entiendo como un soldado raso haciendo un símil con los militares. Bueno, es que en todo caso representa a la Iglesia. Y le voy a poner exactamente con lo mismo que se utilizan los argumentos en contra de la Iglesia. Oiga, entonces, ¿qué hacemos con el cura de barrio que viola a los niños? Ahí sí le atacan a la Iglesia, ¿no? La Iglesia Católica alcahuetea al cura pedófilo. Acá la Iglesia Católica abraza al cura Tuárez. Es así de simple. Forman parte de una institución, representan a una institución. El asunto es que eso es mérito para un juicio político. Ciertamente, y no porque solamente... ahí dice que se necesita incumplimiento de funciones. Bueno, y adicionalmente la Constitución de la República establece que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana están prohibidos de hacer proselitismo político. ¿Y eso ¿dónde ya cuando usted ve las ejecutorias del padre Tuárez, ya una vez posesionado como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, recorriendo el país, haciendo mítines, siendo recibido en concentraciones,
es ciertamente una especie de proselitismo político, porque en el momento en que uno no está dentro del cumplimiento de sus funciones, efectivamente está apartado de lo que efectivamente le corresponde. Le voy a poner algo que le va a sonar bien, Marisabel. Ayer, el señor secretario anticorrupción decía muy suelto de huesos que se fueron de vacaciones porque no tenían plata. Bueno, si no tenían plata. No, que tomaron el vuelo del Estado porque no tenían el helicóptero dinero. de Aeropolicía porque vehículo. No tenían dinero. Yo pregunto. No se vaya de vacaciones. Yo pongo en la disyuntiva. O no se vaya, o váyase por tierra. Porque no forma parte de sus funciones. El Consejo de Participación Ciudadana y su presidente no puede estarse paseando por el país. Claro, eso primero diciendo... La respuesta de él fue... ¿Cómo me voy a ir por tierra si es que somos las dos personas que necesitamos más protección y seguridad de todas las autoridades del Estado? Pero más allá de eso, Marisabel, ¿cómo se mueven en el día a día? No más entiendo. allá, Marisabel, no está entre sus funciones, porque es legítimo que la ministra del Interior, si tiene una reunión con Guaidó en Salinas, pues váyase en el helicóptero de Aeropolicía, está muy bien, ¿no es cierto? Porque está dentro de sus funciones, pero no se puede ir de vacaciones, pues, ¿no es cierto? Asimismo, es el señor... Padre Tuárez. Él no puede, con recursos públicos, ir a hacer mítines políticos, a gritar, a saltar y a decir que no nos tiene miedo, ¿no es cierto? O sea, no va por ahí. Entonces, él mismo se ha ido encargando de ir perfeccionando la figura del incumplimiento de sus funciones. Eso por un lado. Por otro lado, se le convoca a la Comisión de Participación Ciudadana para que él informe sobre una serie de actuaciones que él venía realizando ya en ejercicio de sus funciones y adicionalmente que él informe sobre lo que él presentó como documentos para poder ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana, y él simple y llanamente dijo que eso estaba en la carpeta en el CNE y vaya nomás, muchas gracias, hasta luego y que Dios les bendiga a todos, ¿no? Las funciones del presidente del Consejo de Participación Ciudadana son justamente como cualquier otra autoridad, ir ante la Asamblea Nacional e informar sobre lo que se le pregunta. Esa ha sido otra de las razones por las cuales ha ido perfeccionando el señor las causales a través de las cuales a él se le puede llevar a juicio político, independientemente de si nos gusta o no. Ese es su criterio jurídico. Hay otros que son distintos, todo lo contrario, ¿no? Pero en todo caso está clara esa idea. Sobre los otros consejeros, el mismo argumento del proselitismo o el tema del incumplimiento de funciones por haberse arrogado funciones por revisar el tema de la Corte Constitucional. ¿Dónde está el tema del incumplimiento? Mire, ahí? Yo me voy a lanzar lo que quisieron es revisar, ni siquiera como echar abajo. Yo me voy a lanzar la segunda barbaridad de la tarde. La Corte Constitucional ha hecho que la Carta Magna, que la Constitución de la República, pierda absolutamente su facultad de control. Con la resolución que dieron con respecto al matrimonio igualitario, dejan un precedente para todos los demás temas para que la gente se pase por la faja la Constitución de la República. Adicionalmente a eso, si es que nosotros empatamos, esa misma Corte, la del matrimonio igualitario, la que deja sin capacidad de control la Constitución, sino que da lugar a la interpretación que a un juez se le ocurra, esa misma Corte fue la que blindó el accionar del Consejo de Participación Ciudadana transitorio diciendo que no se puede revisar. ¿Y ahí usted qué piensa? Efectivamente, esa es una sentencia de la Corte Constitucional que hay que cumplir, como la del matrimonio igualitario. Sí, pero esa no hay que cumplir. Pero, a ver, la capacidad de revisión es inherente a cualquier institución, dice Ismael Quintana. Ya. Pero es que por eso mismo no pueden estar las instituciones por encima de las leyes y las normas mundiales y nacionales. Desgraciadamente en el Ecuador, tanto los actores de opinión como los juristas, como quienes pretenden hacer política desde el derecho, tenemos un respeto a la Constitución, a la Carta, ¿no? Por eso, para el tema del matrimonio igualitario, selectivos. Para el matrimonio igualitario, lo que dijo la Corte es palabra de Dios y no se puede topar y ya se están casando. Para el tema del Consejo de Participación Ciudadana, en el cual la Corte mismo resolvió a través de dictamen interpretativo que no pueden topar lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, eso sí habrá que revisar. O sea, ¿qué mismo? ¿A dónde está? De lado y lado hay argumentos. A lo que voy yo es que en dónde se queda en nuestro país Washington
Washington querido, ¿dónde queda el principio de respeto a la seguridad jurídica? Que no debe haber este tipo de organismos constitucionales que juegan a su modo y a su conveniencia con la Carta Magna. Entonces lo que debemos evitar, Washington, es justamente el activismo judicial. Exacto. ¿Ya? Entonces, desde el derecho, yo le puedo decir que efectivamente lo que hace la Corte Constitucional en cuanto a interpretación, de acuerdo a lo que le establece la Constitución, y la Constitución le reconoce la facultad a la Corte Constitucional de hacer interpretación de obligatorio cumplimiento, le da la posibilidad de sacar este tipo de fallos. Entonces, si es que hacemos activismo y utilizamos a los jueces para determinar qué me conviene y qué no, estamos en un problema muy serio, porque ya pasa por encima de las normas y es un tema no solo de construcción política, sino también de principios desde los que hacen opinión y desde los que hacen derecho y desde los que practicamos el derecho, para entender que hay cosas que tenemos que aprender a respetar como norma superior, entre esas la seguridad jurídica. Pero es un descaro. Es decir, yo, Consejo Transitorio, te nombro a ti Corte Constitucional. Yo, Corte Constitucional, nombrado por este Consejo Transitorio, blindo lo que hizo el Consejo Transitorio. Ahí está. Cuando está en tela de duda el procedimiento. Ahí está lo que yo le decía al inicio. Ahí está lo que le decía a Washington al inicio de la intervención. La condición tumoral del Consejo de Participación Ciudadana hace que todo sea el alfa y el omega de las violaciones constitucionales y legales. Porque claro, es un cruce de favores nomás. Exacto. ¿Ya? No sería lo mismo que si es que existe una forma de nombramiento de las autoridades de control a través del organismo máximo de la legitimidad política del país, que es la Asamblea Nacional, el Congreso Nacional en otras épocas, ¿no es cierto? Los asambleístas, en un número mucho mayor, vienen del voto popular, como vinieron estos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y habrá que tener un trabajo de conciliación bastante más grande, que muchos creen que son componendas, pactos y amarres, pero en la política efectivamente se necesita de consensos para llegar a acuerdos en ese tema. En el Consejo de Participación Ciudadana ha pasado de todo, y siempre ha habido juristas que han defendido de un lado y del otro. Sí, pero no se puede decir que en el Congreso Nacional de aquellas épocas no ha pasado nada y han sido autoridades independientes, pulcras e impolutas. Por eso mismo, no se trata del frasco, pensaría, sino del contenido. Y aquí el punto es la independencia de las instituciones, la independencia de poderes para poder llegar a cierto nivel de transparencia en la elección de las autoridades de control, o independencia sobre todo en cada uno de ellos. Pero vemos que a la postre no pasa absolutamente nada, sino el quítate tú para ponerme yo. El Consejo de Participación Ciudadana, al no tener función fisiológica, quiero recargar en eso, en el cuerpo del Estado, desgraciadamente se convierte en el botadero de pasiones políticas, nada más. No es una institución que efectivamente coadyuve a transparentar los procesos. ¿Cree usted que en la Asamblea va a residir la democracia? Comencemos a pensar y a tener confianza de que así sea, y tratemos de buscar los mecanismos jurídicos que nos permitan, por ejemplo, llegar a un Congreso bicameral. Por ejemplo, ahí le lanzo una idea yo. De aprobación la Asamblea Nacional. Sí. Si es que usted sometiera a una consulta popular o en algún momento algún tipo de escrutinio ciudadano de si es que es necesario o no una asamblea constituyente, o un órgano legislativo, ¿qué le va a decir la gente? Mire, más allá de aquello que es legítimo, yo le voy a poner un caso muy... Es que me da la idea que estamos reduciendo esa subjetividad, la aprobación o actuar de las instituciones en lugar de lo que representan. Está tan mal hecho el tema del Consejo de Participación Ciudadana, Marisabel, que yo le voy a poner, más allá de lo que puedan decir las encuestas o lo que nosotros creamos que dice la gente, cosas prácticas. ¿Ya? Hace un mes y medio, 2 meses, renunció como vocal del Consejo de la Judicatura una señora Schettini. Está tan mal hecho el Consejo de Participación Ciudadana que no se sabe ante quién tenía que renunciar. Si tenía que renunciar ante el presidente del Consejo de la Judicatura, o ante el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, o ante el presidente de la Asamblea, que es quien le nombra. O sea, está tan... No quien le nombra, quien le posesiona. Bueno, pero eso ¿de quién es culpa? ¿De la normativa? ¿De qué? Es que está muy mal hecho el ordenamiento institucional. Bueno, entonces, sobre eso hay que trabajar. Más allá de lo que pueda suceder con las personas, porque las personas pueden llegar a
a dañar tanto una institución que nos pone en esta disyuntiva de preguntarnos entre nosotros quién les cree y quién no. Ya, ok. Pero la normativa es así de mal hecha. El debate es sobre si es que es necesario, si es que es pertinente, si es que ayuda a la independencia de funciones un Consejo de Participación Ciudadana, ¿verdad? Ya. Pero ¿cree usted que ayuda a ese debate de este juicio en el que da la impresión de que se quieren retirar unos consejeros no afines a un poder instituido desde lo político, jurídico, mediático, bueno, un entramado de cosas que ahora mismo funcionan, para poner a quienes puedan ser un poquito más funcionales? Nuevamente entrando a la subjetividad para aterrizar en lo real. Es que estamos en Le voy a contar todos algo. los subjetivos. Condiciones. ¿Quién de nosotros podía pensar que la actitud del señor padre Tuárez iba a ser la que él tiene? Nadie. Porque ni siquiera les conocíamos. Ahora hay indicios de cómo puede actuar todo uno. lo contrario, abogado. Usted De pronto. Pensaban todo lo contrario, le resultó mala jugada. De pronto. Yo no me aparto de eso. A lo que voy yo es que existen 7 consejeros principales y 7 consejeros suplentes. Sí. El otro día algún asambleísta dijo, oigan, si le quitamos solamente a Tuárez, viene otro más rabioso. Bueno, si es que eso es lo que corresponde, eso es lo que corresponde. Pero No, pero ¿qué es esa respuesta? Aquí lo que tenemos que ¿cómo hacer? vamos a sacarlo si viene uno que no nos, peor no nos gusta? O sea, ¿qué Aquí argumento no pasa por jurídico quién es viene, ese? aquí no pasa por quién No viene. pasa por quién me cae o no me cae bien. Aquí no pasa por quién viene. Por cumplir el Estado de Derecho en el que vivimos. Exactamente, y el Estado de Derecho, Marisabel, que vivimos, dice que los funcionarios públicos tienen que cumplir con las funciones para los cuales fueron designados. Y están juzgando sobre aquellos puntos que habíamos conversado hace unos minutos. Es decir, sobre el cumplimiento de funciones cuando se les llamó a la Asamblea a responder sobre las acusaciones que tenía Ya, pero lo que y usted me adicionalmente el tema del respondió, proselitismo político. Doctor, lo que usted me contestó es que acá en el país la última práctica es que se han, se han pasado por alto, pongámoslo solo en esos términos. Por la faja. ¿Ya? No voy a poner más Es que es elementos así, allí. se ha pasado por la faja La la Constitución y las leyes. Y que por Sí, tanto no le sorprendería que sea más bien una actuación política, porque aquello de revisar lo que se ha hecho en el transitorio, sobre todo en la parte que tiene que ver con la Corte Constitucional, no tiene pues una definición clara de si es que procede o no para un juicio político. Yo no quisiera entrar en ese campo, Marisabel. Es Yo que lo que por le eso quiero les van a decir es juzgar lo los siguiente. cuatro. Yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Por el incumplimiento de funciones, si les juzgan y hay una sentencia o resolución o votación en la Asamblea y tienen que salir esos 4, la motivación de sostenerles o no tiene que ser por quien viene, pues. La motivación de sostenerles o no implica que o exige que los interpelados logren justificar exactamente que sí han cumplido con las funciones para las cuales han sido Usted mismo ya electos. dijo que ahí es dictadura de votos. Veamos si es que los que tienen. justifican o no. Es Pero que es vamos, que es que los ustedes tienen. Ustedes votan. ya están dando como hecho Es que les van a está destituir. clarito. No, pero usted me Bueno. torea la pregunta, en el sentido de, eso no es procedente, que se les juzgue por revisar lo actuado. Es por una el de las transitorio. causales. Es que tiene que Pero entender es que también, eso no es Marisabel. incumplimiento, es que ahí Marisabel. volvemos a la subjetividad de nuevo. Marisabel, Es interpretativo. una de las normas fundamentales es, dentro de un Estado de Derecho, es el acatar y el cumplir las disposiciones de autoridad pública competente. Y la Corte Constitucional ha sacado, nos guste o no, una resolución debidamente actuada en la cual blindaba las acciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Sea constitucional o no. Es una, eso lo determinará Claro, algún pues, otro, sobre pero lo lo que que- establece la Constitución de la Usted República la es que avala. la Corte, más allá de que yo la vale o no, está esas son avalando. las funciones del Consejo, esas son las funciones de la Corte Corte Constitucional. Hay juristas que realmente han puesto el gran grito mayoría. al cielo por semejante Bueno, resolución de la Barbaridad. Corte Constitucional que olía mire a usted, favor hubo de juristas, de reciprocidad. hubo juristas, Ajá. Como el que- señor Dávila. hubo juristas que en su momento presentaron una acción de medida cautelar para que ni siquiera se elijan en el Consejo de Participación Ciudadana. Sí, sí.
Y son y varios de ellos son los mismos que ahora están diciendo que hay que sostener. sostenerlo. Entonces, yo quiero mantener una sola pero lógica. No creo que eso inhabilite lo calificado de su criterio. Son personas absolutamente, y mis amigos personales. Mis amigos personales. A lo que voy yo es que dentro de la normativa que establece tanto la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional como la Constitución de la República, le facultan a la Corte Constitucional a pronunciarse de manera obligatoria sobre estos temas. Y asimismo existe normativa expresa que dice que las autoridades públicas deberán respetar las decisiones tomadas por autoridad pública, por un principio de seguridad jurídica. Entonces, si es que para unos temas tenemos que respetar a rajatabla lo que dice la Corte Constitucional, para otros temas también. No para unos sí y para otros no. Esto no es cuestión de activismo, esto es cuestión de seguridad jurídica. Y si es que esa resolución de la Corte Constitucional estuvo actuada en debida forma, aun cuando nos parezca ilegal, abusiva, arbitraria o lo que fuere, estuvo tomada en los mismos términos del otro ejemplo que le puse. Ya, pero ahí es donde tomo la otra parte de su alocución, y es, todavía falta la exhibición de pruebas de descargo, todavía falta ahora me toca a mí, de los consejeros, que supongo tendrán también sus ases bajo la manga, veremos, sí. Porque la verdad es que aquello de no votos, actuar rápido, no se sabe, pero en efecto todavía podrían presentarse algunas circunstancias interesantes y estaremos atentos a estar atentos a ver qué ha pasado. Y vamos viendo cómo esta cosa se decanta, sí, porque esto también ya es una lucha de poderes, de quién puede más. Yo tenía, bueno, va a ir a la Corte Interamericana. A mí se me ocurría, este día estaba pensando en algo. Mire usted, siempre han dicho que no los retiran porque no les caen bien, los van a destituir si es que así lo logran, porque han incumplido funciones. Ok, vienen los nuevos 4 panas de ellos. Veremos si es que habrá el mismo tratamiento para ellos. Vea, más allá de cómo se les trate a ellos, yo sigo apostándole a cómo entendemos las normas. Las normas están ahí. Para mí está claro, las entienden selectivamente al antojo de lo que convenga. Eso es lo que le digo. Y una de las normas fundamentales que nosotros debemos respetar y hacer respetar a rajatabla, estemos de acuerdo o no, es que la Corte Constitucional tiene facultad de interpretación obligatoria de las normas. Así se equivoque. Con el dolor del alma. Así funciona el ordenamiento político. Un Estado de Derecho no válido. Porque la Corte Constitucional es que eso es justamente el Estado de Derecho, porque lo demás es Estado de opinión, es lo que usted cree, Washington. Usted cree que la Corte estaba equivocada, esa es su opinión. ¿Cree que estaba bien? Es que yo estoy sustentado en lo que establece la norma. La norma dice que la Corte Constitucional tiene facultad. Coinciden con usted, por tanto hay más de una interpretación por jurídica. Eso hay litigios todos los días y los tribunales están abotarrados de causas, porque yo le puedo defender a usted y hacer que 1 más 1 sea 3, pues. Ajá. ¿No es cierto? Y le pueden defender a Washington para que 1 más 1 sea 2. Ajá, pero claro, pero yo distinguiría estado de opinión de estado de interpretación. Porque en los segundos lo que está pasando. Lo que conversábamos el otro día en estos mismos micrófonos. La interpretación, Marisabel, la interpretación es un ejercicio jurídico a través del cual se saca a la luz algo que es oscuro. Y hablábamos de la interpretación justo del artículo 67 de la Constitución de la República con respecto al matrimonio igualitario. Decíamos que el artículo 67 era clarito. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Y la interpretaron. Yo no le veo oscuridad ahí. Bajo ninguna circunstancia. No sé dónde estaría la oscuridad. Internacional quiere que bueno, y ahí comenzamos a interpretar, ¿no es cierto? En este tema es igual. En este tema, la Corte Constitucional tiene la facultad de analizar un tema de controversia y hacer una interpretación generalmente obligatoria. Oiga, ¿nos gusta o no? Cierro con una pregunta, porque aquí, como siempre, también hay personas que creen que están por encima del bien y del mal. Pregunta lo siguiente, una persona que se pone, no sé, un eslogan, un nickname de Pejos Man, o sea, ni siquiera hay un nombre allí, qué pena. Hace un rato escuché barbaridades y los periodistas no son capaces de hacer la corrección correspondiente. El Consejo de Participación es un poder del Estado y su eliminación solo es mediante constituyente. Sus funciones son deberes a realizar independientemente de quién lo haga, pero el ente en sí, que es el encargado de ejercer las funciones, no se puede eliminar porque la Constitución manda sobre cualquier Bueno, y lo ley. dijimos. Es a nuestro amigo PJXYZ, no sé, a nuestro amigo que nos está escuchando, que también ¿no es cuestiona durísimo. Que también nos hace pedazos a nosotros por si acaso, de refilón.
No sé cuál será su formación profesional, no la quiero denostar, pero es de primer año de derecho que el Estado no tiene poderes. No tiene poderes. El Estado tiene un solo poder, que se divide en funciones. La función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial, y ahora en el neoconstitucionalismo nos han puesto 2 funciones más. Pero el poder del Estado es único. Sí, la función electoral y la función de transparencia y control social. Dentro de la función de transparencia y control social están varias instituciones. No está encarnada en el Consejo de Participación Ciudadana la función de transparencia y control social. Allá hay otras instituciones que forman parte. Pero como dijo bien Washington, claro, al ser la institución nominadora, pues, se convierte en la centralidad de ese poder. Sí, por supuesto, pero... De hecho, se lo llamó el quinto poder. Un poder que, según el espíritu de la Constitución de Montecristi, radicaba en la ciudadanía. Sí, ciertamente, y la participación ciudadana... las prácticas de ese Congreso de reparto, decían. La participación ciudadana, María Isabel y Washington, definitivamente debe ser una actividad llevada adelante por la sociedad civil. A través del Consejo de Participación Ciudadana lo que se hizo es estatizar la participación ciudadana. Yo les voy a contar una anécdota. Yo tuve que ir un par de veces, a propósito de mi ejercicio profesional, al Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Y había un solo policía en la puerta, un policía de tropa, muy buena gente. Y me decía, qué bestia, doctor, ahora sí estamos trabajando, verá. Porque antes no venía nadie por aquí. Ahora está en la cresta de la hora del Consejo de Participación Ciudadana, porque recién hace poco nos dimos cuenta la dimensión del poder que tenía esa institución. Que a muchos no les gustaba lo que hacía Trujillo, pero se logró entender la dimensión del problema. Porque si no antes, nombramos a Polit con 100 sobre 100, 100 ha de haber sacado. Nombramos a Chiriboga con 100 sobre 100 para fiscal, 100 ha de haber sacado. Sí, sí. ¿No es cierto? Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana, insisto, es tumoral para la democracia. Bueno, muchísimas gracias, Andrés Castillo. Sí, ha estado muy interesante. Muy bien, muy bueno. Bueno, éxitos, Andrés, y hasta una próxima oportunidad. Espero que me invite pronto, María Isabel. Cuente con eso, por supuesto. Cuando son así de divertidos y de interesantes los diálogos, se repite. Gracias. Andrés Castillo, abogado constitucionalista, estuvo aquí en Punto Noticias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.